Antes de iniciar mi presentación, quiero presentar excusas por si escuchan ruido externo. No estoy en mi casa, estoy en un lugar público y por si se me va la conexión, ha sido un día muy interesante en esos sentidos. Y bueno, agradecer la presentación de mi colega Cuauhtémoc Pérez porque muchas de las cosas que yo quería apuntar ya la ha desarrollado y entonces me va a permitir encadenar, ¿no? Su presentación con lo que quiero conversar el día de hoy con ustedes. Al igual que mi colega, esta presentación o estos esbozos de mi presentación tienen que ver con dos proyectos de investigación que actualmente coordino. Uno es un proyecto con mi colega Jesús Briceño Ruiz, que está realizado en colaboración con Adenauer México, que tiene por título Regionalismo, Interregionalismo en la Política Exterior de la 4T, y otro proyecto coordinado con mi colega Israel Solorio, la UNAM, en el marco de un PAPIT, el marco populista de Andrés Manuel López Obrador, un estudio transversal de la política de la 4T, en donde, bueno, yo acá estudio justo la política comercial de nuestro presidente en turno. Dicho esto, bueno, nosotros, digamos, nuestro país, como ya bien, como ha dicho mi colega Pérez, cuenta con un amplio número de tratados establecidos con distintos países y regiones del mundo, y dentro de los cuales tenemos 12 tratados, ¿no? Con 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países distintos, y 9 acuerdos de alcance limitado, es decir, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. La relación comercial de México con la Unión Europea, en efecto, se sustenta desde el 2000 en términos de un acuerdo discriminatorio, y desde el 2016 se encontraba en un proceso de modernización, lo cual correspondía a la administración actual del presidente López Obrador continuar con las mismas y poder lograr una negociación fructífera con la Unión Europea. Cuando llega a la presidencia López Obrador, había un gran nivel de incertidumbre respecto a la política comercial, y esto tenía que ver con sus declaraciones siendo candidato a la presidencia. Sus discursos sobre la muerte al neoliberalismo, no tener certidumbre jurídica respecto a los compromisos en materia de política comercial de México y la propia inserción económica de México respecto a un plan posible de una estrategia de gobierno del actual presidente López Obrador. Y como ya se ha mencionado, la mejor política externa es la política interna, pues claramente dio señales de alerta a muchos socios y aliados comerciales alrededor del mundo sobre qué tendría o cuáles serían las implicaciones de política comercial de nuestro país y todas aquellas políticas públicas y sectoriales que afectan directamente a nuestro comportamiento a nivel de inserción económica internacional. Para ir abonando, ¿no?, a la mesa y un poco abonando, ¿no?, a la presentación del doctor Pérez, el contexto internacional de la actualización del Telecuem responde en efecto, digamos, a parte de los efectos de la crisis financiera internacional, ¿no?, la negociación del TPP, pero en el caso específico con la Unión Europea, la relación estrecha que tiene México con Estados Unidos, tenía que ver, por un lado, con la actualización, nuestra actualización del Telecuem tiene que ver con, uno, el cierre de negociación y vigencia del CETA, es decir, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio, que si ustedes bien recuerdan, cuando la administración Biden decide tomar con mucho mayor fuerza el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Transpacífico, por allá del 2012, cuando busca tener la Trade Promotion Authority para cerrarlo, también comienza una serie de negociaciones de Estados Unidos con la Unión Europea en 2013, justo también en ese mismo año,
para tener un acuerdo, el acuerdo de cooperación transatlántico, es decir, la Unión Europea con Estados Unidos, y con esto la administración Obama tendría sus dos brazos para obligar, de acuerdo a la mesa anterior, ¿no?, a China a cumplir las reglas de comercio internacional a partir de tener como una palanca de poder a partir de triangulación comercial con los principales socios comerciales en Asia de la República Popular. Entonces, digamos que México, por supuesto, no podía quedarse atrás, si bien es cierto que nuestro país tenía un acuerdo de tipo discriminatorio que ha funcionado, digamos, en algunos sectores, y por supuesto que este no es el momento para hacer una evaluación del TLCUEM, pero claro que sus principales socios comerciales en América, tanto Canadá como Estados Unidos, pues estaban entablando una serie de negociaciones con la Unión Europea, y era una forma, ¿no? O diversos analistas consideraban que esta era una forma de actualizar por un lado el Telecan por la parte del TPP, pero también poner a México en esta estrategia geopolítica y geoeconómica y atracción de capitales de la Unión Europea. Como bien dijo el colega Pérez, es el segundo inversionista de México en la Unión Europea en su conjunto, para acceder, ¿no?, y tener en términos regionales en América del Norte tener unas ventajas comparativas y competitivas en este mismo sentido. Entonces, el CETA, que tiene, digamos, vigencia desde el 1 de abril del 2021, y por otro lado, pues el empantanamiento del TTIP, ¿no? Obama no logró cerrar esta negociación a pesar del TPA que ya tenía. Durante la administración Trump se va diluyendo y concluye las negociaciones en 2016 sin lograr un acuerdo. México sigue lo propio en la actualización, como ya lo ha dicho muy claramente mi colega Pérez, que me antecedió, pues muy claramente ya había un nivel de certidumbre sobre iba a ser la posición de Andrés Manuel López Obrador en este sentido. No me voy a detener en las cifras, puesto que ya lo ha hecho el doctor Pérez. Solo para decir rápidamente, para México la Unión Europea es el tercer socio comercial y el segundo inversionista en el país. Esto va modificando también de acuerdo al tipo de sector, y mientras que para la Unión Europea México es apenas el socio comercial número 15. Sin embargo, digamos, yo me voy a saltar toda esta parte de qué pasó en la negociación, ¿no? Y me voy a adentrar sobre todo lo que ha pasado el año pasado y lo que vamos en este. De acuerdo con el comunicado de prensa número 38 de la Secretaría de Economía, emitido el 28 de abril del 2020, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el comisario de Comercio de la Comisión Europea, Phil Hogan, sostuvieron una llamada telefónica. El comisario informó que las negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre nuestro país y la Unión Europea habían concluido. Posterior a la propuesta mexicana, ¿no?, de compras de gobierno a nivel federal, el comisario informó que los estados europeos habían aceptado la misma, dando por concluido el proceso de negociación del acuerdo que había comenzado ya hace 4 años en ese año 2020. Y cito textual: el acuerdo modernizado es de última generación e incluye nuevas disciplinas como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia, anticorrupción, entre otras. Cabe apuntar que justo estos acuerdos de nueva generación contienen aspectos no solo comerciales, de hecho son los que son menos relevantes porque ya hay una desgravación arancelaria en el marco del sistema multilateral de comercio, son justo los aspectos no comerciales y los que importan en este tipo de acuerdos. Entre las razones principales por la modernización se consideran los cambios y las transformaciones tecnológicas y comerciales, y es importante hacer mención que la Unión Europea, de nuevo, pues es relevante para nuestro país, sobre todo en términos de inversión, ¿no? Las negociaciones culminaron con incremento de acceso a mercados, así como el crecimiento de oportunidades para exportar productos agrícolas, protegiendo productos nacionales de México, y además se han incluido las pymes, ¿no?, que es, digamos, una parte muy importante de estos acuerdos de nueva generación. También la protección de inversiones, mejores mecanismos como el comercio digital
y telecomunicaciones para facilitar y mejorar las relaciones económicas y comerciales. Dentro de las llamada telefónica, ¿no?, entre los representantes del Telecom y con la situación actual ante la pandemia de COVID-19, la secretaria Márquez, la entonces secretaria Márquez y el comisario Hogan compartieron, de hecho, su preocupación por las consecuencias que la misma ha dejado en la salud y en la economía de los países involucrados. De hecho, parte interesante en el análisis de economía internacional y de economía política internacional tiene que ver con la modificación de los encadenamientos productivos en la relocalización, pero ahora mucho más cercanos a los digamos, a los mercados a los cuales se quiere ingresar, ¿no? Justo parte de los efectos del COVID va a ser una reconfiguración de la localización de los patrones productivos y justo con ello la reconfiguración también de las inversiones para acceder a ciertos mercados. En aquel momento sugirieron que llegara a un acuerdo en tiempos actuales, me refiero a la pandemia en su punto más álgido, mostraba que ambas partes comparten los valores de un sistema multilateral o un sistema de comercio basado en reglas que ofrezca certidumbre y en contra de cualquier corriente proteccionista. Y estas declaraciones eran absolutamente relevantes porque parte de los efectos del COVID se profundizaron aún más las políticas proteccionistas y selectivas en distintas partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, y que por supuesto estos tendrían efectos significativos en, digamos, en la creación de comercio a nivel internacional. Además también señalaron que ambas partes mantenían de nuevo el compromiso de libre comercio y mutuo apoyo a la reforma y fortalecimiento de la OMC, del cual pues es un tema de absoluta relevancia, sobre todo por digamos, el incremento importante que ha tenido la participación de la República Popular como parte de su cooperación sur-sur a la incorporación de nuevos países de menor desarrollo relativo y hacer su acceso a la organización mucho más terso de lo que a que ese país le sugirió. Y además también tenemos el problema del empantanamiento y con ahora la reforma, lo que ya varios analistas han denominado la dictadura de las mayorías, ¿no? Sobre todo por la diferencia sustancial entre los intereses de países desarrollados versus los países en desarrollo y la liberalización del sistema, en el sistema multilateral, ¿no? También sugirieron en aquel momento que para una buena y pronta recuperación económica del marco del COVID se debía tener un buen respaldo en el sistema multilateral, no discriminatorio, con reglas bien claras y establecidas en todas las partes y que se mantenga o que se mantuviera la transparencia en las mismas, aportando el flujo abierto al comercio como un aspecto fundamental para mantener los niveles económicos que se tenían previstos mucho antes de la pandemia, así como proteger empleos y garantizar el acceso a bienes y servicios en las mejores condiciones que el mercado podría proporcionar. A este respecto, el Consejo Coordinador Empresarial en México, así como el subpresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, por medio de sus redes sociales, reconocieron a la entonces secretaria Márquez y junto con la Secretaría de Economía a la modernización de este tratado como uno de los principales socios comerciales que México tendría efectos positivos a partir de lograr o concretar este acuerdo en el marco de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de este acuerdo que se ha cerrado, pero que todavía no está vigente y por el cual nuestro colega tampoco puede cerrar su investigación y que eso hace mucho más compleja la situación? Pues bueno, pues posterior a la negociación para la modernización es necesario que se concluyan diversos procedimientos como la revisión legal del acuerdo, así como la traducción a los distintos idiomas oficiales de la Unión Europea para que el acuerdo entre en vigor. Posterior a ello, la propuesta de la Comisión se transmitirá para su firma para que después se someta a consideración por cada uno de los cuerpos legislativos de las partes. La Unión Europea ha manifestado que la continuación del proceso en que se encuentra supeditada y los avances que se tengan por parte de México, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, su traducción en los idiomas de la Unión, pues en el caso se debe de aprobar tanto por los parlamentos nacionales de la Unión Europea como en la Cámara de Senadores de México.
En el 2020, el último día de actividades de la reunión anual de industriales, la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora, dijo que el gobierno federal mexicano prevé, ¿no?, que se cerrará este año las negociaciones, ¿no? Aunque igual puede posponerse un año más. Expresó que la Comisión Europea y las autoridades de México se han reunido para revisar los avances del pacto comercial, aunque sugirió que también hay pendientes o quedan pendientes en términos de la revisión legal del tratado, y cito textual: de nuestro lado estamos trabajando como siempre de la mano de nuestras contrapartes de la Unión Europea, la Comisión, para que podamos tener este acuerdo, firmar y esperamos ratificarlo en el menor tiempo posible, pero también reconocemos de que hay tiempos que no podemos obviar. Es muy interesante porque, y me alejó un poco, solo como una acotación, a contrapelo de lo que hemos pensado sobre la poca actividad que ha tenido la política comercial de México, se han concretado en esta administración distintos acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, se ha cerrado la negociación con Ecuador, que es importante para avanzar como miembro asociado dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Ya se tiene en este mismo acuerdo también la incorporación de Singapur, que forma parte del CPTPP, ¿no? Ya es un país asociado de la Alianza. Y entonces, digamos que esta red de acuerdos pues pueden ayudar mucho a nuestro país, y también, sobre todo, y después del COVID-19, pues la deslocalización de empresas y atraer mayores inversiones. Tenemos el TEMEC, que eso sería toda una conversa aparte, y su vinculación con la Unión Europea, que también ha sido muy interesante dentro de la estrategia de American is Back, ¿no? Del presidente Biden. Pero digamos que, y el regreso a la Unión Europea, pues es muy importante porque justo hay varios problemas que se han detectado también del caso mexicano. El propio director de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales, la que un camino, Eugenio Salinas Morales, de acuerdo con las declaraciones que dio la doctora Luz María de la Mora, indicó también que la modernización serviría a los inversionistas europeos en el sector energético, así como diversificar las exportaciones y ayudar la reactivación económica post-COVID. Pero justo es el sector energético donde nuestro país, en el marco de la 4T, puede tener muchísimos problemas. Pues sí. Listo. De acuerdo con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la modernización del tratado se complica con las actuales señales negativas por parte del gobierno mexicano en el ámbito energético. En su sesión convocada a inicios del 2021, se indicó que la principal dificultad ante el avance de las negociaciones concluidas es decidir la presentación de la ratificación del acuerdo, ya sea en partes, es decir, política, cooperación y comercio, o como un todo. Javier Niño, director adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, haciendo referencia a la iniciativa del presidente mexicano, expresó, y cito textual: tampoco se puede negar que hay discrepancias y señales contradictorias. Estamos hablando de energías renovables donde México ha dado señales muy negativas, francamente. Cierro cita textual. Además, el director para las Américas, Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Dirección General del Comercio de la Comisión Europea dijo que se están teniendo debates muy animados respecto a la situación de México, y se debe actuar, se considera, con anticipación para evitar pérdidas en escenarios como este, y debido a ello la situación que se encuentra muy politizada en nuestro país. También en este mismo sentido, diversos eurodiputados y representantes europeos han declarado que las acciones energéticas en la agenda mexicana vulneran el espíritu del acuerdo, así como poner en riesgo la inversión extranjera dentro de nuestro país. Dicho esto, las modificaciones que propone el mandatario de México no han facilitado el proceso de ratificación del TLCAN, así como presentar también señales jurídicas ante la inversión, espíritu y contenido del mismo. Es decir, un gran problema que tiene la 4T en política comercial y en sus demás derivados, sus variados instrumentos de política comercial, tiene que ver justo con la no certidumbre jurídica que ha sido y ha acompañado en estos años de gobierno. Pues yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En verdad muy interesante.